Colombia al famoso Larry Changa. ¿Quién es Larry uno de los Changa? creadores del Tren de Aragua y estaba viviendo en una mansión que al parecer estaba en construcción. Ay. Pero fíjate que este señor, este sujeto, porque no tiene nada de señor, este delincuente vivió en Chile 4 es Larry años. Changa. Este es Larry Changa. ¿Y qué hacía aquí en Chile? Mira, negocios de pantalla, pero a lo que se dedicaba, según lo que dicen y lo que finalmente lo que estimaron, es que él en el fondo estudiaba la estrategia para poder aumentar las posibilidades de instalar el Tren de Aragua en distintos países, en distintas ciudades. Pero ¿sabes quién más sabe de este tema? José María del Pino, que está en Estados Unidos, especialista en crimen organizado, especialista ya en tantos temas. José María, sí. Pero cuéntame un poco de esto. Después que me metieron al fútbol, como que lo superé todo, como que ya demasiado. Es verdad. Oye, pero mira, solamente para saber, Larry Changa, ¿cuánto tiempo vivió en Chile? ¿Cómo no lo cachamos? Larry Changa vivió en Chile 4 años y no lo cachamos porque entró con visa. De hecho, tuvo visa temporal y estaba perfectamente legal en Chile. A él se le entregó cuando ingresa el 2018, entra como turista, consigue un contrato de trabajo y solicita su visa. En ese tiempo existía esta visa, ¿no? Que uno podía transitar desde la visa de turista con el contrato de trabajo y pedir el permiso temporal de trabajo. Y el conseguir ese RUT fue clave para la instalación del Tren de Aragua, porque él empezó a constituir empresas en un día, que fueron los negocios de fachada que después permitieron lavar activos cuando el Tren de Aragua entró en operación en Chile. Entonces se estima que entre que él llega el 2018 y el 2020 es cuando inician las operaciones, sobre todo de secuestro y de crímenes por encargo, que es lo que coordinaba Larry Changa en las operaciones en Chile. Larry Changa ya tenía toda la estructura de negocios listas para poder lavar ese dinero. Y entre ellos tenía, por ejemplo, patente de discoteca, negocio en el norte, restaurantes y una empresa de envíos de remesa en Quillota, en la quinta región. Pero fue ahí cuando la PDI... Un microempresario, claro. Y fue ahí cuando la PDI, el año 2021, cuando hace el primer desbaratamiento del Tren de Aragua, aparece el nombre de Larry Changa porque el dinero se mandaba a través de esa empresa de remesa hacia Tocorón directamente. A ver, oye, y José María, él cuando viene a Chile viene con la clara intención de ese lavado, porque empieza con Uber, después tengo entendido que era un cabaret, un nightclub. ¿Esa era su intención o acá se maleó? No, esa era su intención. Él conoce al niño guerrero, Nacho, en la cárcel de Tocorón. Estamos hablando por allá por el año 2010. Cuando caen todos estos presos a la cárcel de Tocorón y se toman la cárcel y empieza este negocio del Tren de Aragua dentro de la cárcel. Yo una vez les contaba que ellos vendían las distintas habitaciones o instalaciones de la cárcel por nivel de acomodación y facturaban aproximadamente $4 millones al año. Cuando ellos empiezan a salir... Espérate, José María, nosotros hemos hablado del crimen organizado que se dedica al negocio inmobiliario. O sea, ellos hicieron un negocio inmobiliario adentro de la cárcel. Sí, claro. La cárcel de Tocorón, imagínenselo más como una citadela. Ya no se lo imaginen como una cárcel tradicional. Es un lugar donde llegaron a vivir 46.000 personas. Entonces vamos a poner un ejemplo. Ni Dios lo quiere, Priscila Vargas cae en la cárcel de Tocorón e ingresa, ¿ok? Hay ahí en la puerta, obviamente, oficiales de la Policía de Gendarmería de Venezuela que custodian la cárcel, pero ellos no tienen ningún poder. Usted va a llegar y se va a presentar ante quien controla la cárcel. No te puedo Y quien controla la cárcel es el Tren de Aragua. Y tengo que pedir Entonces un lugar ellos le van a donde preguntar. Para que no te pase nada. Exactamente. Le van a decir, mire Pri, usted quiere vivir solita en un rincón, no pagar nada y vivir ahí en un patio donde no sabéis qué te va a pasar. ¿Quiere vivir con la familia? ¿Quiere que los hijos puedan vivir aquí adentro? ¿Que su marido pueda entrar y salir cuando quiera? ¿Quiere tener acceso a la zona de restaurantes, a la zona de shopping? ¿Quiere poder ocupar la piscina? ¿Quiere ocupar...? No, si tienen Así piscina, es. tienen de todo. Y eso fue lo que se construyó dentro de la cárcel de Tocorón. José María, pero mira, y este Changa, ¿cómo se llama? Larry Changa. Larry Changa. Este era como el más malo, porque siempre hablamos del Tren de Aragua y nos impacta mucho, sobre todo con la cantidad de asesinatos. Esta que estamos viendo en pantalla, ¿eres uno de los más malos del Tren de Aragua de todo Latinoamérica? Sí, él es cabecilla de todo el negocio de secuestros y asesinatos por encargo, no solo en Chile, sino que en Perú, también lo hizo en Venezuela y no tenemos certeza, porque no lo ha revelado la policía colombiana aún,
si él estaba operando este mismo negocio en Colombia o si Colombia simplemente estaba haciendo su guarida después de que Chile emite las órdenes de captura internacional. Y es bien curioso lo de Colombia, porque Larry Changa en Colombia vivía con documentación legal inscrita ante el registro civil bajo nacionalidad colombiana y con otra identidad. Y eso nos demuestra la corrupción que hay en otros países para obtener documentación totalmente legal e incluso registrar tus propias huellas digitales y meterla al sistema dentro de un país. Claro. Y cuando la PDI emite la orden de captura internacional, habían logrado, como teníamos huellado a Larry Changa, porque Larry Changa era legal en Chile, Claro. manda las huellas digitales de Larry Changa a Colombia. Y en Colombia, después de un par de semanas, le responde y dice, oye, ¿sabe qué? Estas huellas digitales saltaron en sistema, pero no son de Larry Álvarez, son de un ciudadano colombiano. Y la policía de investigaciones le dice, bueno, señores, tienen un problema porque estas son las huellas de Larry Álvarez y algún miembro del registro civil de Colombia le tiene que haber vendido una identidad falsa al señor. Así que vayan a capturarlo. Y es en realidad la PDI la que le empieza a dar la información de inteligencia a Colombia de está cerca de Armenia, está en la zona cafetera, que es finalmente donde lo terminan encontrando. Ya, ahora es que es interesante saber en qué minuto él sale de Chile, porque si él sale es porque también está siendo buscado por la justicia. Sí. Entiendo que también hay una orden de captura internacional. De captura, claro, en 192 países orden de captura internacional. Pero este sujeto, José María, ¿podría enfrentar la justicia en Chile o es poco probable? No, sí podría porque hay dos órdenes de captura respecto a Larry Changa. Una es de Chile y la otra es de Venezuela. Es altamente probable que Colombia prefiera enviarlo a Chile. Primero porque la orden fue más temprana que la venezolana. Pero segundo, porque Chile entrega mayores garantías en el proceso penal contra Larry Changa. Nosotros sabemos la corrupción en Venezuela. Recordemos que Larry Changa trabajó. Mira, Nacho, es que Nacho no estaba en ese programa, así que se prepare, Nacho, se va a caer de espalda. Larry Changa, Nacho, entre el año 2010 y 2015, mientras estaba preso en la cárcel de Tocorón, figuraba en la plantilla de trabajadores del Ministerio de Salud. Le pagaban sueldo. ¿De salud a dónde? Ese es el nivel de corrupción que existe en Venezuela. En Colombia, en Venezuela. Trabajaba para el gobierno venezolano. O sea, le pagaban un sueldo y estaba preso. Claro, exactamente igual que uno de los personas que secuestró a Ronald Ojeda en Chile, que figuraba en la plantilla y le pagaban sueldo en la gobernación de Aragua. Esto es opinión personal nomás, aquí no estoy metiendo a nadie. Pero aquí estos son operadores, po. Son operadores, lo mismo que con el teniente Ojeda, son operadores, por eso les mantienen el sueldo, porque se queden callados, po. Los mandan a hacer el pituto. Recibiendo sueldo desde el Ministerio de Salud. Los mandan a hacer el pituto, los dejan con sueldo. Si se dan presos, mala suerte, les siguen manteniendo a la familia. En teoría, la vinculación que existía entre el gobierno bolivariano y estos delincuentes es muy conocida en el sector, porque ya el Tren de Aragua tenía el control de un sector importante de la población allá, donde el gobierno tuvo que negociar con ellos para mantener una cierta estabilidad. Lo mismo que pasó en México. Y el gobierno bolivariano lo entregó, simplemente. Y ahí están todos los beneficios de carácter gubernamental que algunos delincuentes muy reconocidos tenían. De hecho, la cárcel, piscinas, salas de baile, discotecas. No era una cárcel, realmente. Era una cosa que era un territorio olvidado y que los venezolanos lo tenían ahí perdido. Tenían sus propias leyes. Se agarraron uno de los tres. Sigue esta cuestión. Es que ahí es donde a mí me entra la duda. ¿Será conveniente traer a Chile a uno de los líderes del Tren de Aragua, considerando lo que ya pasa en nuestras cárceles? O sea, claro, porque dice que Chile le da mayor garantía al momento de que este sujeto enfrente a la justicia. Pero va a malear a la gente adentro. Exactamente. ¿O no? ¿O muy tonto lo que estoy pensando? Sí, lo que pasa es que seguramente Claudio nos puede ayudar más, pero en Colombia no tiene causas pendientes, porque en Colombia al parecer solamente se estaba resguardando. Exactamente. Entonces Colombia no podría procesarlo por un crimen porque no hay territorialidad del crimen dentro de Colombia. Podría quedar libre. Sí hay casos en Chile, entonces no queda otra que traerlo. Ya. Y si lo traemos, el problema está, yo no creo en la parte del procesamiento y que eventualmente la condena. Yo creo que Chile va a ser fuertemente condenado porque hay pruebas irrefutables de todas sus operaciones y están las empresas y todo. El problema es lo que te provoca después en las cárceles. Y volvemos entonces a la gran discusión. ¿Qué hacemos con las cárceles de alta seguridad? ¿Han visto lo que ha pasado estas últimas 3 semanas en la cárcel de alta seguridad de Santiago? Es tremendo. Hay gendarmes que están enfrentando al Tren de Aragua. Es tremendo lo que está ocurriendo. Sí. Ahora, José María, ¿qué hacía Larry Changa cuando vivía en Chile? Este microempresario, este emprendedor. Que entró legal.
entró legal y le dieron root, ¿no? Sí, tenía RUT, documento, primero visa temporal, no alcanzó a tener la definitiva, pero sí tuvo durante varios años con renovación la visa temporal. Y él era un empresario, ¿no? Porque resulta que empezó a configurar distintas empresas, tuvo un nightclub, el restaurante, kiosquitos y carritos de comida también estaban dentro de su giro, y el envío de remesas, ¿no? Que fue bastante poco inteligente porque se le ocurrió en algún momento empezar a mandar las remesas directamente a un centro de recepción de remesas que estaba justo al lado de la cárcel de Tocorón. Entonces para la PDI fue un poquitito fácil poder seguirle la huella. Pero trabajaba la Richanga a un par de cuadras del Palacio de la Moneda. O sea, ese era el nivel de tranquilidad con el que se sentía trabajando en Santiago. Descarado, descarado. Lo hacen a propósito. Y el nightclub lo harán, José María, tú debes saber mejor. No porque tú vayas al nightclub, no estoy diciendo eso. Lo deben hacer mejor porque están las chiquillas bailando, es un tugurio y hacen negocios adentro y van y arreglan las cosas, ¿no? Y lavan plata, ¿no? Y trata de blanca. Y más que eso, lamentablemente, Nacho, detrás de los negocios, los nightclubs que han proliferado en Chile también en los últimos años, hemos hablado aquí de las peluquerías, hemos hablado de las casas de envío y todo. Pónganle ojo a los nightclubs. La trata de personas. Sí. Recordemos que está acreditado por la Fiscalía y está acreditado en un juicio del año 2023 que solo 60 mujeres que están esclavizadas sexualmente por el Tren de Aragua son capaces de generarle al año casi 4.000 millones de pesos al Tren de Aragua en explotación sexual. Y es la forma que muchas de esas mujeres, en su desesperación por salir de Venezuela, le pagan de vuelta al Tren de Aragua por esta ruta migratoria que cuesta del orden de los $5.000, entre $5.000 y $7.500 por persona venirse desde Colombia hasta Chile. Esa es la ruta completa que sigue. Muchos no tienen para pagarlo, entonces las mujeres quedan esclavizadas por esta organización en trata de personas y explotación sexual. Y en los nightclubs es uno de los lugares donde se produce esta explotación sexual. Y miren las cifras, o sea, miren el nivel de explotación. Para que 60 mujeres durante un año te generen 4.000 millones de pesos en utilidades. Es horroroso. Ahora, me gustaría contarle una parte de la historia. Lo que pasa es que todos se deben estar preguntando, bueno, ¿y cómo entonces la PDI supo que Larry Changa estaba acá en Chile? Sí. ¿Y se acuerdan el caso de lo que ocurrió en el norte de nuestro país con una jueza que tuvo un problema con un fiscal y que al final, como el fiscal hizo tan mal el trabajo, quedaron en libertad estos jefes del Tren de Aragua, que eran importantísimos, que era un caso libre? Ya, ellos estaban todos vinculados a un tema de un secuestro. Y en ese secuestro, la PDI estaba persiguiendo el vehículo en el que habían trasladado a la víctima. Sí, el secuestro había sido en Los Vilos. Exactamente. Sí. ¿Y cuál fue el problema? Que el auto en el que secuestraron a la persona estaba a nombre de Larry Changa, no me acuerdo el nombre. Y ahí es donde la PDI le dice, va, ¿y quién es este gallo? ¿Y por qué está vinculado? Se llama Larry Amaury Álvarez Núñez. Y ahí comenzaron a buscar a Larry Amaury por todos lados y comenzaron a darse cuenta que era uno de los cabecillas y fundadores del Tren de Aragua. Y la PDI dice, esto no puede ser. Agarran a los que estuvieron directamente vinculados al secuestro, que son las personas que después quedaron en libertad. Y este gallo, cuando sabe, no sabemos cómo, alguien le avisó que la PDI lo andaba buscando, es donde emprende huida y se va hacia el norte de Chile, se pasa a Perú. Se va libremente. Exactamente, sale porque a él lo estaban solamente buscando porque querían saber qué tenía que ver este auto con eso. Luego, en la investigación de fondo, agarran los audios y se dan cuenta que un tal viejo Larry, que era Larry Changa, era el que daba las órdenes para comenzar a amputar los miembros de la víctima. Todos para... No te puedo creer. Y ahí se dan cuenta de la peligrosidad del tipo y ahí es donde saltan todas las alarmas. Y ahí es donde comenzamos a perseguirlos en una coordinación entre todas las policías y justamente la policía colombiana es la que toma la orden definitiva de trabajo allá. Lo de Los Vilos, esto fue hace poco, ¿no? Sí, fue hace poquísimo. Pero ¿y Larry Changa estaba hace poco en Chile entonces? No, lo que pasa es que cuando parte esa investigación, porque recordamos que estas personas estaban privadas de libertad, estaban en prisión preventiva. Sí. Cuando parte esta investigación, creo que fue el 2019, 2018, él arranca, porque alguien lo datea de que lo anda buscando la PDI por la vinculación a este secuestro donde él aparecía vinculado, porque hasta ese momento la PDI decía, el viejo Larry, ¿quién es el viejo Larry? Y ahí agarraron el famoso Larry, y ahí lo vincularon a Larry Changa y se dieron cuenta que era él, que era el Amaury. Claro, él llegó el 2018, si estuvo 4 años, de haber estado hasta el 2022, y 2022 más o menos de haber sido la fecha del secuestro en Los Vilos. Exacto. Lo que pasa es que recién ese episodio de la jueza con la fiscal fue ahora, hace un mes. José María. Él hasta el 2020 vivió tranquilito en Chile, bien quitadito de huella. Nadie lo estaba buscando, nadie sabía quién era.
empieza a reaparecer su nombre en los vilos, empieza a aparecer su nombre a través de la unidad de análisis financiero cuando empiezan a ver la ruta del dinero que se estaban enviando a algunos lugares que llegaban directamente a Tocorón, y se machea esta información. Y aparecen los audios, y también dicen que hubo ciertas delaciones, o sea, hubo gente que habló de él abiertamente en sus testimonios frente a Fiscalía. Claro. Y se le termina sindicando como el responsable de todos los secuestros que se realizaban en Chile y los crímenes por encargo. Entonces, este señor, pero después, según tú, fue el que creó el Tren de Aragua aquí en Chile. O sea, gracias a él llegó. es que, ojo, este señor es uno de los fundadores del Tren de Aragua en Venezuela. Chuta. Lo que pasa es que eso lo subimos después. Cuando la PDI ya tiene detectado a Larry Changa y se empieza a transferir inteligencia con Perú, con Ecuador, con Colombia, porque no podemos hacer intercambio de inteligencia con Venezuela, no entregan ni las garantías ni tenemos las relaciones, ¿no es cierto? No. Entre todas estas policías empiezan a cerrar el cerco y dicen, espérate. Este viejo Larry Álvarez, es el Larry Álvarez que está sentado a la derecha del Niño Guerrero y que creó el Tren de Aragua en Tocorón. Y llegan a la convicción de que sí, de que estaban frente al Larry Álvarez original, uno de los 4 fundadores del Tren de Aragua, y que en el año 2017, cuando Iris Varela, la ex muy corrupta hoy diputada venezolana, pero además ex ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela en ese entonces, da la orden de liberación de cerca de 1.700 reos dentro de la cárcel de Tocorón, uno de los que sale en 2017 es Larry Álvarez y su destino es Chile, Perú-Chile, para extender la operación del Tren de Aragua, sabiendo además que en Chile ya había muchos venezolanos y tú tenías un mercado cautivo que podía explotar. Recordemos que aquí hemos dicho, el Tren de Aragua, su expansión internacional es para estrujar y aprovecharse la vulnerabilidad de sus propios compatriotas venezolanos. Y a ellos lo ocupan como punta de lanza. Y tú, José María, ¿sabes si es que este famoso Larry Changa tendría algún tipo de relación con lo que pasó en la cárcel de alta seguridad en el último tiempo? No que sepamos. Lo que nos dicen a nosotros, ayer conversaba con un colega colombiano y me decía, Larry Changa acá realmente estaba fondeado, o sea, no estaba ocupando teléfono, no estaba monitoreando algunos secuestros en Chile, pero operaciones de terreno, no operaciones carcelarias. Y resulta que lo que pasó fue que es la PDI en estricto rigor quien empieza a presionar cada vez más fuerte a la policía colombiana y le empieza a proveer información a la policía colombiana. De hecho, así que él estaba muy de bajo perfil, no sabemos cuál era todavía su nivel de vinculación con Chile, pero Nacho, respondiendo a tu pregunta, al menos en secuestro sí seguía coordinando. Lo que pasó, por lo menos, como se está explicando esto, lo que podemos ver es que en la cárcel de alta seguridad lo que hicieron fue juntar. Está, ¿cómo se llama la estrella, José María? Ayúdame con el nombre de la estrella. Se me olvida. ¿Es Satanás? No, está la estrella, es Satanás. No, está Satanás, Estrella, Larry Changa, pero nosotros en la cárcel de alta seguridad, espérate. Tenemos a Carlos González Vaca, que es el Estrella. Y Carlos González Vaca junto con Satanás, en definitiva, coordinan esto porque ellos lo que están exigiendo o lo que están dando cuenta que las cárceles chilenas no les dan los beneficios, no tienen los privilegios que tienen la discoteca. No ven a la familia. Cosas básicas, ¿no? Ellos estaban pidiendo más vinculación con sus seres queridos o con las personas que estaban afuera. Más. Y ellos están en un régimen especial que es de absoluta privación. Y ellos dicen, no, esto no puede ser, los chilenos, ¿cómo nos tienen así? Agarra el Satanás, el Estrella, aparecen también el Oximadiel, que los que estuvieron metidos también en el homicidio de Carabinero. El Carabinero. Todos sobrenombres. El oficial mayor, el Daniel Palma. Y también estaba el que estuvo metido también en el oficial, el homicidio de Manuel también. Y todos ellos se juntan ahí, que está la maldad pura del Tren de Aragua. ¿Y qué es lo que dicen? Vamos a enfrentar a Gendarmería para exigir mejores condiciones. Es lo peor de lo peor. Y comienzan a desarmar la cuestión y con el Estrella y con el Satanás dirigiendo la batuta, comienzan a destrozarlo y hacerse de armas de fierro para atacar a los gendarmes y comenzar a exigir sus derechos que ellos consideran que debían tener. ¿Cuál es el problema de esto? Que este es el primer ápice que vamos teniendo de una coordinación dentro de nuestras cárceles para los efectos de intentar tomar el control de la cárcel, comenzar a demostrar el poder que ellos tienen dentro de la cárcel. Bueno, ¿y para qué queremos a Larry Changa acá en Chile? Y ese es el problema, que ahora cuando me dicen que me van a traer a Larry Changa, ahora me lo van a poner acá. Ahora, ojo, tenemos que hacerlo y tenemos que ser capaces de dar cumplimiento a nuestro sistema judicial y penitenciario. Y de dar las garantías para mantenerlo bien preso, incomunicado. José María.
Sí, a mí lo que me parece ridículo, perdón que se los diga, es que nosotros tengamos a Hernán Landaeta, Satanás, y Carlos González, Estrella, con capacidad de comunicarse y amotinarse entre ellos mismos dentro de una cárcel y no estén aislados uno del otro. O sea, eso primero es de una falta de inteligencia penitenciaria brutal. Que tú tengas a los más malos, de los malos del Tren de Aragua dentro de una cárcel, y no los tengas incomunicados unos de otros, en celdas individuales, sin poder comunicarse con el exterior, es porque definitivamente no estás preparado para enfrentar este complejo. Es como que en Italia los italianos hubiesen permitido que los capos de la mafia compartieran celda. Impensado. Apenas dos horas de luz de día y cada uno en su salita especial, aislado. Sí, ahora hay una situación más grave todavía, porque ya ellos sociabilizan al interior de la cárcel de alta seguridad. Están que no playa, como decían. Y estamos hablando de lo peor de los delincuentes. Es así como se organizan para desórdenes, como lo llama Gendarmería, pero prácticamente fue un motín. Gendarmería no quiere reconocer la palabra motín porque dijo que siempre tuvo el control y siempre lo vio simplemente como un desorden dentro de un área respectiva. Ojo, que Gendarmería, hay que dejar algo claro, sí tiene todavía el control de las cárceles, pero la pregunta del millón es, ¿a qué costo? Claro. Gendarmería, ¿cómo todavía mantiene el control de la cárcel? Y ahí entramos las discusiones de, ¿están funcionando los sistemas de aislación de todo el tema de los teléfonos? ¿Qué tipo de beneficios están dando? Todas las denuncias que han existido actualmente de gendarmes de corrupción dentro de la institución. La exposición de los mismos gendarmes, porque además ellos entiendo que en estos desórdenes empujaron un chaf y se dieron cuenta cómo poder llegar rápidamente a donde están los gendarmes. Entonces ellos ya saben y conocen perfectamente el funcionamiento y la distribución de la cárcel de alta seguridad. De hecho, si van un poquito antes al video, se dan cuenta que no sé si es el Satanás que salta una muralla que está en la orilla de acá y de ahí llega al patio donde se junta con el resto de los... Al inicio del video aparece la imagen de alguno de los presos saltando desde la muralla que está acá en la orilla hacia el donde se comienzan a reunir. O sea, ellos ya tienen la capacidad de tener contacto verbal. No se están viendo. Y alguno le dijo, sáltate la muralla, compa. Y ahí comienza uno de los delincuentes y comienzan a reunirse todos acá en este patio para hacer un cúmulo de personas que pudiese hacerle frente a una unidad de reacción de gendarmería. ¿Esto por qué es tan grave, Claudio? Porque, para mi gusto, lo que decía José María, hay una falta de inteligencia penitenciaria clave dentro de esto. Primero, tal vez Gendarmería decir, bueno, es que es el único recinto que tenemos con las capacidades para poder tal vez mantener en este régimen a estas personas. Pero tenerlos tan cerca te está generando esto. Imagínate que ellos se coordinan después, no solamente entre las cabezas, sino que logran coordinar 50 reos en otro tipo de módulo. Habría que tener otra cárcel para este tipo de delincuentes. Hay que ver, es otra criminalidad. Es lo mismo que le pasó al proceso judicial que no daba respuesta a este tipo de delincuentes. En nuestras cárceles también nos tenemos que dar cuenta que tenemos falencias y que no estamos preparados para esta criminalidad. Pero tú entiendes mi punto cuando digo, ¿sabes qué? No traigan al Larry Changa, ¿cómo se llama? A Larry Changa. Larry Changa no lo traigan porque no quiero que malee más gente. Es que no podemos como país decir no somos capaces de tener... Yo entiendo, pero entiendes mi punto que totalmente. Yo digo, vamos a malear a más gente y no necesitamos más maleantes. Tenemos que entonces modernizar nuestras cárceles, nuestro sistema penitenciario para poder atacar el crimen organizado. Ver la experiencia de Italia y de otros países, de México, cómo han atacado en Estados Unidos, cómo se ha atacado el crimen organizado, porque pareciera ser que nuestro sistema, como de una muralla, como de un patio a otro se van a saltar una muralla, es muy vulnerable. Y se van a juntar. Es imposible. Mira, eso no puede ser. Es que esto es tremendamente grave y esto debería ser, quizás Claudio, y también te pregunto a ti, José María, un punto de inflexión para el cambio que necesitamos para mantener a estos delincuentes, los cuales no estábamos acostumbrados. O sea, son así de peligrosos. Lo último que habíamos visto en la cárcel de alta seguridad era el escape, en el helicóptero, la fuga. Sí. Helicóptero, ¿te acordás? Sí. Tenemos un problema de infraestructura carcelaria que es brutal. Nosotros en Chile no tenemos ninguna infraestructura carcelaria para el fenómeno criminalístico que está viviendo el país hoy. Sí, hoy el país se enfrenta por primera vez en su historia al crimen organizado puro y duro en su pero por eso suena... Y eso en Chile no existen cárceles para eso. Claro. Y no existen cárceles habiendo tenido una década para construirlas. Porque recuérdense, yo estuve revisando ayer, el año 2010, el ministro de Justicia, Sebastián Piñera, que en ese tiempo era Felipe Bulnes, anunció un plan de construcción de cárceles. 2010, 14 años atrás, Chile sigue
prácticamente con la misma infraestructura. José María, ese plan partió en 14 años, no se avanzó nada. Ese plan partió el 2007 y el 2010 se hace la presentación formal. Y cuando dijeron cuál era el costo de la construcción de los centros penitenciarios, no, ¿saben qué? Ocupemos esta platita para otras cosas. Hay que subsidiar algunos derechos, hay que subsidiar algunas otras cosas y las cárceles a la paila. Y en definitiva todos se quedaron con un lindo proyecto ahí arriba de la mesa y que tuvieron que votar. Ya, pero ahí todos me están entendiendo con el punto de ¿para qué traer a Larry Changa? Entiendo el tema de la legalidad. Si va a malear más gente, pero lo otro, si van a poner presupuesto, porque hoy día parece que de repente hay presupuesto para unas cosas y no hay presupuesto para otras. Esto es prioritario. Si hay presupuesto para las cárceles, ¿habrá presupuesto para subir el monto para que haya gendarmes? Porque tampoco quieren ser gendarmes. Si te vaya a exponer ahí... O sea, le sacan foto a ellos, pero mira, meten a la familia amenazada. Nacho, basta con ver esta imagen. Entra todo a rostro descubierto. Pero la familia amenazada también, po. Sí, pero si la otra vez, de hecho, uno de los presidentes dentro del Tren de Aragua mandaba unos papelitos con el abogado para afuera, y dentro de los papelitos iban los nombres de algunos gendarmes que había que investigarlos para buscar la familia y luego traerle esos datos adentro de la cárcel a la persona privada de libertad para poder amenazar al gendarme. ¿Tú querrías ser gendarme? Nadie, o sea, una de las peores pegas de la vida es lidiar con toda la escoria que tenemos delincuencial y lo hacen lo hacen los pobres gendarmes. Y les pagan mal. Con un pésimo sueldo, con pésimas condiciones laborales, con todo lo peor. Y aún así, con mucho corazón, van y le ponen el pecho a las balas. Por eso yo estoy de acuerdo con que haya que le paguen más a los fiscales, que hayan más fiscales y que a los gendarmes les paguen más. Es que después, si necesitamos eso. Es que después aparece alguien que te dice, no, ¿sabes que necesitamos construir más casas? Lo sentimos. Este presupuesto que usted quiere dedicarse a esto no nos sirve, necesitamos ocuparlo para construir. No, pero la mayoría de los chilenos quiere vivir tranquilos. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo que hay prioridades. Sí. José María. Nacho, mira, yo entiendo, Claudio, y la empatía que uno tiene con gendarmería, pero yo creo que hay una pregunta que nos tenemos que hacer como país que nadie en la política se ha atrevido a responder. Sí. ¿Es gendarmería la policía penitenciaria que necesita Chile hoy? ¿Es esta organización, con los problemas de corrupción que le conocemos, con todo lo que tiene, con todas sus falencias, con la falta de preparación, con los malos sueldos, es gendarmería lo que Chile necesita? Insisto nuevamente, para esta cultura criminalística que está enfrentando con la actual criminalidad. Yo en lo personal creo que no. No lo es. Y así como en algún momento se pensó seriamente en refundar la PDI y no se le cambió el nombre, pero se refundó por completo. Y hoy en día es una de las instituciones que mayor confianza genera en la ciudadanía. Yo creo que llegó el momento de repensar gendarmería, de repensar cómo se forman, de repensar quién la dirige, porque gendarmería ya no da abasto. Tenemos datos de que gendarmería, para intentar mantener la calma en la cárcel de Santiago 1, tiene pactado en qué momento desactivan los inhibidores de señal de los celulares para evitar que se les amotinen. José María, cuando tú ya tienes en las cárceles policías que hacen concesiones al crimen, es simplemente porque tienes que repensar el modelo. Dame 30 segunditos ahí. Hace un par de semanas atrás, que yo nunca voy, pero me tocó ir a la cárcel a pedir tenía que ir a ver a Santiago 1, justamente. Y yo, como no estoy muy acostumbrado, hice los típicos procedimientos. Llegamos a la parte donde uno se entrevista con los imputados, con las personas que están privadas de libertad, y normalmente se juntan entre 15, 20 abogados esperando que puedas acceder a una cierta zona donde tú te vas a entrevistar con los imputados. Y en ese sector, los 20 abogados comenzaron a tirar la talla, porque yo no tengo, comenzaron a decir, oye, ¿se han dado cuenta que ahora con los inhibidores tenemos mejor señal? Porque uno está acá y ya te agarra el teléfono en todos lados, uno sale, te agarra mejor el teléfono, uno va saliendo de la cárcel y ya te está llamando el imputado. No te puedo creer. Entonces yo comencé a escucharle y comencé a decir la talla entre ellos. Oye, sí va a ser que los inhibidores les pusieron potenciadores de señal a los güeyes, porque antes tenían problemas de señal y ahora los escucho claritos con los famosos inhibidores. Porque además porque la inhibición de señal tiene un horario. Es que ni siquiera es permanente, entonces decir que entonces ese es el tema, que a la gente, a nosotros nos han vendido este permanente. Famoso. Debería ser permanente. Es permanente, legalmente es permanente, pero dentro de la cárcel se llegó a un acuerdo informal. Esa es la información que tenemos. De hecho, esto está en Contraloría. Se llegó a un acuerdo informal entre los presos y los gendarmes. O sea, porque si esto no puede ser, discúlpeme que se los diga, pero por eso les pregunto, ¿es gendarmería la policía penitenciaria que Chile requiere hoy? Oye, les doy otro datito. Cuando fui ese día, me llamó la atención que había un fuerte contingente policial de carabineros afuera de la cárcel. Yo decía, pero ¿por qué están aquí todos estos carabineros? Habían, no sé, 50 carabineros. Y yo decía, ¿qué pasó acá? Me decía, no, Claudio, lo que pasa es que están preparando un operativo en el caso de que haya un amotinamiento para hacer efectivo el uso de los inhibidores.
Yo le digo, a ver, ¿cómo le ve? ¿Qué están funcionando los inhibidores? En medio de la discusión, no están funcionando. Pero en medio de la discusión de si se aplicaban o no los inhibidores, decíamos, oye, pero ¿cómo? Si en todas partes hay inhibidores, la tecnología y nosotros no la aplicamos, era precisamente por esa discusión, por ese temor a que se amotinaran en las cárceles. ¿Quién manda? Y ahí está el problema de lo que yo les decía en un momento. ¿Es cierto que Gendarmería hoy en día tiene el control carcelario? Sí, lo tienen los recintos penitenciarios comparado con otros recintos penitenciarios de Latinoamérica. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué concesiones o qué tipo de acuerdos ha tenido que tener con la población carcelaria para poder mantener este Bueno, como control? pregunta Nacho, pues ¿quién manda? Ya, pues ¿quién manda? Pero si el inhibidor, con todo lo que costó ese inhibidor, saquen la cuenta para que Traídos de Israel, una millonada de plata. Y ahí empiezan a hablar que las casas, que no sé qué, que el CAE, etc. Ya. Con esos inhibidores, tenés que llegar a un acuerdo con los patos malos. Atroz. Para que se porten bien para poder ocupar el inhibidor. No tiene ni un Porque aquí hay un problema que tiene razón José María. Gendarmería tiene que reconocer que su capacidad humana de reacción y de elementos tácticos que tiene no da abasto para poder repeler una eventual coordinación de la población penal en general. No tiene la capacidad. Entonces Gendarmería que dice, mantengamos la fiesta en paz. ¿Qué es lo que creen que ya, listo, ya? Y tiene si que no tienen cómo. Claro, entonces por eso les digo que tiene un cierto control de la población penal en términos generales. Le queda otra que llegar a ese acuerdo. El gendarme le pagan mal. Va para allá. Amenazan a su familia, saben dónde viven, pero mandan si mira, entraron a rostro descubierto. Lo mismo. Pero además, ¿qué hacen si es que, acuérdate que están cuando tiran cosas para dentro de la cárcel? Sí, los pelotazos. Los pelotazos. Que supone que les pagan 300 lucas por pelotazo. Ya, pero si ellos no... A ver, ellos llegaran a fiscalizar eso. Van y amenazan, saben dónde van los hijos al jardín infantil. Yo creo que en algunos casos es peor, más que la amenaza, muchas veces hay un incentivo económico para los gendarmes para mirar para el lado. Mezclado. Es que justamente, para una cosa es que tiene dos cosas, o prefiere ganar luquita o prefiere que le amenacemos la familia. Lógicamente, imagínate, y con el sueldo muy bajo que gana un gendarme y con las condiciones de... aparece un delincuente por 500.000 pesos. O sea, yo no puedo entender la delincuencia y no la voy a aceptar. Pero aún así, el sistema está mal. Y ahí es donde José María dice, para esta criminalidad, para el crimen organizado que tenemos hoy en día, Gendarmería parecía ser que nos está quedando un par de pasos atrás. Y ahí es donde viene la crítica de la gente que sabe en materia de seguridad, de que parece que necesitamos otro tipo de modelo carcelario y otro tipo de personal que tenga las capacidades suficientes para hacerse cargo de esto. Ojo, en el sistema judicial ya nos pasó. En el norte, en Arica, quedó la escoba cuando quisimos pasar todo el tren de agua al sistema procesal. No dábamos abasto, no los podíamos juntar, nos cortaban la señal de internet, habían amenazas de bomba. Entonces, el sistema judicial de pronto dijo, parece ser que nuestro sistema procesal no está preparado para esto. El sistema carcelario tampoco está preparado. Es que, ¿sabes qué? Y eso es lo que a mí me preocupa, porque resulta que Larry Changa, si está detenido hoy día en Colombia, y es muy probable que los cargos que enfrente no lo dejen tras la reja, estamos entre la espada y la pared. No lo dejen. Porque es aquí donde él podría ser juzgado por crímenes más importantes. Acá tiene los secuestros, los homicidios, aquí tiene todo. Acá está con la cadena perpetua, viene Larry Changa, y acá tendría que cumplirla. Tenemos que traerlo para acá. Y ahí va a estar, en ese mismo patio que ustedes ven en el video, porque esa es la cárcel de máxima seguridad. Ahí va a estar con todos esos delincuentes, con el Estrella, con el Satanás, Nacho, con todo. Pero si Petro, el presidente de Colombia, da a conocer de que detienen a Larry Changa. Imagínate, la importancia con ese nivel de pato malo, la importancia de la detención y queremos traerlo para acá. Ese es mi punto. Es que hay que hacerlo. En Colombia es imposible que quede tras las rejas. Podrían buscar alguna investigación dentro del tren de Aragua a la que pudieran vincularlo, pero yo te pongo el contrafactual. Supongamos que no lo extraditan a Chile y lo extraditan a Venezuela. Larry Changa no está en Chile. Si ya hemos dicho que en el norte de Chile la frontera es un coladero, o sea, entra y sale el que quiere y entra y sale cuantas veces quiere. De hecho, se estima que entre que Larry Changa se va el año 2022 y hoy, puede que incluso haya venido y salido de Chile varias veces. Sin que nos hayamos enterado. Lo vamos a saber cuando se le interrogue seguramente ahora y caiga en el sistema. Entonces, Nacho, Claudio tiene razón. Es preferible hacer nuevamente como país el esfuerzo, traerlo y que nosotros nos encarguemos de impartirle justicia y decirle, mire, usted no puede venir a Chile a hacer lo que usted quiere, porque venir a Chile a delinquir no es gratis. Exacto. Que lo premiemos yéndose a Venezuela para que siga operando en la inmunidad. O ya vemos lo que logró en Colombia. En Colombia Larry Changa compró una identidad falsa. Entonces, ¿quién nos garantiza que en Colombia Larry Changa realmente vaya a cumplir una condena como la que nosotros esperamos que cumpla? Yo sinceramente prefiero traerlo a Chile, aunque sea
Aunque sea Claro, más es que el complejo. costo es muy caro porque lo que haría dentro de la cárcel acá sería para delinquir aquí con nuestros compatriotas. Pues ahora, te hago la pregunta, Claudio. ¿Este sería como el equivalente a la detención de Pablo Escobar para uno ir Como en los nuevos entendiendo? tiempos. Yo creo que más que Pablo, porque yo creo que el niño Guerrero se llama. Yo creo Sí, que el Niño Guerrero. el niño Guerrero tiene más poder dentro de la organización porque es como más reconocido. Ya, pero son los porque líderes. se mantiene el anonimato, tiene las características propias del líder del crimen de la organización. Porque si él fuera el líder, esta persona no andaría, por ejemplo, abriendo espacios, abriendo nuevos nichos de negocio. Él viajó a Chile, él fue el que organiza la estructura acá en Chile, él se da cuenta del sistema jurídico chileno, de la permeabilidad de nuestro sistema, y él es el que dice, Chile es un paraíso, vénganse todos para acá porque acá podemos hacer las de Kiko y Caco. Porque él es responsable de que haya llegado el tren de Aragua. Cuando tú eres el que se encarga de ampliar la "Tengo red Ruth". delictiva, claro, y con Ruth más encima, nosotros acá los chilenos sí de verdad somos los pelotudos más grandes de Latinoamérica. Vénganse nomás. Nosotros les validamos toda la pelota, de verdad, traemos todos los delincuentes, les permitimos generar sociedades, les permitimos hacer negocios. ¿no? Te lo pregunto así seriamente. Se supone. No, todavía está la fiesta de... Ya, Claudio, voy a decir lo que a lo mejor no quieres decir. Hoy nosotros estamos empadronando a todos los migrantes irregulares que se quieran autodenunciar frente a las autoridades. Y no hay ninguna intención de expulsar a esos migrantes irregulares. Y si no los expulsan, la única intención es darles permiso de trabajo temporal. ¿Qué nos garantiza de que sepamos realmente todos los antecedentes penales de esos migrantes irregulares? Nada. Nadie. Porque en Venezuela no tiene colaboración con Chile. Entonces, no, pues. Estamos como Claudio la no lo va a reverenda, decir, pero yo se lo voy a decir. Vamos a seguir siendo pelotudos y que nos vean la cara si es que no ponemos los filtros que hay que poner. 4 años, uno de los líderes del tren de Aragua estuvo entre nosotros a 4 cuadras de La Moneda, Terrible. siendo un chileno más, coordinando secuestros, homicidios, trata de blanca, tráfico de drogas, todo lo peor que usted puede ver en las series de Netflix, lo tenía a 4 cuadras de La Y Moneda. no lo sabían inteligencia Y o por las eso- organizaciones de inteligencia. que Imagínate les que cuando la cambian los PDI nombres. se da cuenta, dice, se agarra la cabeza a 2 manos. ¿Cómo tuvimos hasta 4 años y no nos dimos cuenta? Y tal vez tenemos a peores todavía, segundos mandos, peores de malos, ¿Acá? y todavía no los logramos detectar. Pero si con la cantidad de migrantes irregulares que tenemos, José María, ¿estoy hablando muy tonto o no? No, sí. No, a ver, lo que pasa es que a mí me da risa que en este programa lo hemos hablado tantas veces y parece como que las autoridades no supieran lo que está ocurriendo. No, que están Pero en... vamos a la parte lógica para que lo entienda la persona en la casa. En Venezuela, los migrantes que llegan a Chile, muchos no pueden acceder a su propia documentación para identificarse frente a nuestras autoridades. Sí. Muchos de ellos no tienen pasaporte, muchos de ellos tienen cédula de identidad vencida, no tienen sus antecedentes penales impresos, No los pescan en no tienen ni consulado, siquiera nada. su licencia cuarto medio para poder sacar, lo hemos visto aquí, la licencia de conducir. Claro. Entonces, si ni ellos que son de su propio país tienen cómo hacer que sus autoridades le entreguen la información, ¿usted sinceramente cree que Chile tiene acceso a información? No. Y cuando yo no tengo acceso a esa información, puede hacerlas de Kiko y Caco quien quiere que venga, porque no tengo cómo saber su historia. Y eso es lo que nos pasó con la Richanga. Y eso es lo que nos ha pasado con todos prácticamente los integrantes del Tren de Aragua que hemos detenido. Que cuando uno ya empieza a hacer el trabajo de inteligencia fina, a conectar con otros países, se da cuenta que es gente que se ingresó a Chile ya habiendo asesinado, ya habiendo secuestrado, ya habiendo explotado sexualmente en otros lugares a otras personas. Entonces, lo que dice Claudio tiene todo sentido. No hay cómo realmente y de manera eficiente sin que el régimen venezolano caiga. No hay cómo hacer una verdadera transferencia de información y que uno tenga acceso a la información que se necesita para filtrar. En lo que viene en lo personal me preocupa mucho que lo que han hecho normalmente a lo largo de toda Latinoamérica esta famosa organización criminal transnacional es que viene del siguiente paso. No era solamente tener control de las calles, que lo hacen a través de la violencia, del homicidio y de cosas terribles, sino que ahora viene la siguiente fase, que es cuando ya el sistema comienza a funcionar y los comienza a reunir en las cárceles, Ese es viene el problema. tomar el control de la cárcel. De la cárcel. Por Y eso ahora yo te digo comienzan a eso. tomar el control y comienzan los, ¿cómo se llama? Los Pero- pulpos y todo esto. Pero Claudio, por lo mismo insisto, lo que ocurrió en la cárcel de alta seguridad es un indicio- punto de inflexión. Exactamente, no, es un punto de inicio para mi gusto de lo típico que los chilenos, pero si nosotros no teníamos idea, no sabíamos que esto iba a pasar. Te están avisando por todos lados que lo que viene es que estos grupos transnacionales se van a tomar el control de las cárceles. Pero él entró con su root. Ecuador. Claro, con él no su- entró como fantasma. no entró como Él entró fantasma, con su po. identidad.
Yo no voy a eso, voy al hecho que si ahora llega el Larry Changa acá, vamos a tener la cúpula del Tren de Aragua en estas cárceles y tenemos que tener la capacidad de poder controlarlo. ¿Por qué? Porque tal vez en un año más nos vamos a dar cuenta de un motín y vamos a comenzar a ver a todos los delincuentes arriba en las cárceles. En otras cárceles hemos visto que los gendarmes los toman y les quitan las armas y los comienzan a ocupar como escudos humanos para salir. Sí. Eso se ha visto en Ecuador, en otras cárceles. Por lo tanto, si ya sabemos lo que viene, pongámonos un poquito inteligentes y vamos un par de pasos adelante antes que la organización criminal los coma. Ya lo estamos viendo en la televisión. ¿Qué más quieren ver? ¿Un gendarme herido? ¿Un gendarme muerto? ¿Qué es lo que estamos esperando? Ahora, el Satanás, José María... Que está en la cárcel de alta seguridad. Cuando escapa la primera vez de Socorón, se llama, ¿no? Sí, de la cárcel de Socorón. Fue como con una granada también, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que cuando empiezan a escapar de Tocorón, no es que no tuvieran el control dentro de la cárcel, pero había un perímetro y además vino toda la presión internacional de distintos lugares del mundo para exigirle un poco al régimen de Maduro que tomara control por sus cárceles. Entonces lo que hace el régimen es la pantomima exterior. Y en el caso de Satanás, él sale explotando una granada, casi en una operación de salida. José María. Muy al estilo de una fuga hollywoodense, digámoslo así, ¿no? José María, lo que pasa es que nosotros no estamos tan lejos de esa realidad. Acuérdate lo que pasó muy cerca de la cárcel de alta seguridad, cuando carabineros de civil estaban realizando ahí una fiscalización y le lanzan una granada a una carabinera. Entonces, cerca de la cárcel. Entonces nosotros no estamos lejos de esa realidad. Si Satanás, que ahora está en la cárcel de alta seguridad, escapa de la cárcel de Tocorón lanzando una granada, y cerca de nuestras cárceles también hemos visto granadas, además con consecuencias terribles. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si lo que yo insisto es que esto tiene que ser un aviso para que nosotros entendamos que no tenemos hoy día la capacidad para garantizar que una persona así de peligrosa como este sujeto que estamos viendo en pantalla, Larry Changa, lo tengamos seguro adentro de la cárcel de alta seguridad. No lo podemos hacer. Hoy día no. No hay garantía. No hay garantía. Es más peligroso todavía traerlo. Pero quiero decir algo. El poder de fuego ya está. Ahí nosotros no tenemos que mirar a ningún país del mundo. Hoy en día el crimen organizado en Chile es capaz de conseguirse el armamento que cualquier organización de crimen organizado en el mundo podría conseguirse. Esos son granadas, y el día de mañana si quisieran comprar un lanzamisiles o una bazooka se la compran igual, porque mientras nosotros no tengamos en nuestros puertos escáneres en aduana y no hagamos bien el trabajo de control fronterizo, este país va a seguir siendo un coladero. Lo segundo es que la disyuntiva es: ¿lo traigo y doy el ejemplo con él, o lo traigo y termino transformado en Ecuador? Esa es la disyuntiva que tiene el país hoy. Porque si queremos ver lo que está en el futuro pronto en Chile, si no modificamos nuestras cárceles y no modificamos la gendarmería, tenemos que mirar Ecuador. Ese es el futuro pronto de Chile si en Chile no se toman las medidas para modificar nuestro sistema penitenciario. Claro, en Ecuador se tomaron la cárcel. No, se tomaron un canal de televisión. Todo, también, pero es que salieron los tipos de la cárcel a atacar a toda la sociedad. O sea, los tipos de la cárcel salieron armados y comenzaron a atacar canales, a la persona, autos, el que andaba caminando. O sea, ahora yo entiendo cada día más cuando proliferan las empresas de autos blindados. Ahora recién me Bueno, porque no podemos llegar a eso. No podemos. Pero queréis traer al Larry Changa para acá. Pero tranquilo, ¿ustedes han visto el sistema americano de que tiene el Chapo Guzmán? ¿Han visto algunos de los videos que hemos mostrado aquí en televisión? El sistema de aislamiento, el tipo encadenado, 24 horas, tiene una horita de luz. Ya, ese es el tipo de sistema penitenciario que tenemos que tener para este tipo de delincuentes. Es eso lo que nosotros debemos tener. Esos tipos no tienen que hablar con nadie, no tienen que ver la luz, no tienen que volver a ver nunca más a nadie ni tener contacto con ningún ser humano. Eso es lo que tenemos que lograr hacer. Claro. Si logramos hacer eso y superar todas las barreras ideológicas y todas las tonteras que nos comen, vamos a poder tener un sistema que nos garantice que Larry Changa va a cumplir condena acá en Chile. Claro, en Nueva York está encerrado, en México donde hizo el hoyo y escapó. Exactamente, pero el sistema carcelario estadounidense lo tienen con suerte. En Manhattan está. Una hora al día con suerte y sale y con medidas de seguridad todo el día. Y en una cárcel, en una celda solo, chiquitísima, y esa es su vida. El tipo pasa encerrado 23 horas al día y no tiene contacto con nadie. Y acá tienen tele. Claudio. Señor. Una acotación. ¿Cuál es el mayor miedo de los delincuentes latinoamericanos en su vida? A lo que le tienen terror. Cumplir condena en las cárceles de Estados Unidos. Bueno, lo que tiene que hacer Chile es que tú le tengas terror
a que te manden a una cárcel en Chile a cumplir tu condena. Si tú logras eso, nadie va a querer venir a delinquir a tu país. Exactamente. Eso es. Ahora, cuando tú estableces este tipo de sistemas, comienza la gente, no, es que eso vulnera los derechos de la persona privada de libertad, que ahí se mete el Instituto de Derechos Humanos, tenía el Instituto de Derechos Humanos, presentando de querella, reventando el sistema. Claudio, después de lo que ocurrió, esas imágenes que veíamos de los desórdenes, el intento de motín, el enfrentamiento con los gendarmes, fueron todos los reclusos engrillados. Exactamente. Y ahí viene qué pasó. Llegó el INDH para saber si se estaban cumpliendo con los protocolos humanos de seguridad y que no hubiesen tocado los... ¿Y cuándo está el INDH preocupado de los gendarmes que resultaron heridos por estos delincuentes desgraciados? Si el INDH está bien que exista, si el tema es que de verdad que entiendan que estos son patos malos. Si ese es el tema. Porque no puedes darle las mismas garantías a la persona que va caminando por la Plaza Ñuñoa que las mismas garantías a un señor que ha matado a 100 fulanos. Tienen que hacer la diferencia. Si uno se preguntara objetivamente, desde la perspectiva y el enfoque de derechos humanos, a alguien que ha mandado a matar a 100 personas, que ha explotado a 1000 mujeres, las ha esclavizado sexualmente, que ha organizado una empresa delictual a nivel latinoamericano, y yo tengo que velar por sus derechos humanos, tengo que preguntarme, ¿tiene derecho a la vida? Sí, en mi país está derogada la pena de muerte. ¿Tiene derecho a alimentarse? Sí, nos vamos a encargar que tenga desayuno, almuerzo, comida. ¿Tiene derecho a ver la luz del día? El Chapo la puede ver 1 hora al día, 1 hora al día. ¿Ah? ¿Tiene derecho a respirar, a que no le hagan nada, a que nadie lo mate, a que nadie atente contra su vida? Sí, listo. ¿Qué otro derecho tendría yo que garantizarle? ¿Tengo que garantizarle a un asesino el derecho a la recreación, al entretenimiento, a la visita del amigo? No, pues esos no son derechos humanos. O sea, tener una tele en la celda tampoco. Pero si veíamos que incluso en estas mismas cárceles empieza el tengo 3 millones, empiezan a decir el camino tengo 1 millón y no les pasa nada. Entonces, insisto que la regulación de los derechos humanos está muy bien. Si el tema es que tenemos que ver aquí, qué tipo de derechos va a tener una persona que vulneró a 100 chilenos o extranjeros en este territorio. Hay que hacer la diferencia. No puede ser el mismo el derecho que tiene el señor que está allá adentro al señor que está trabajando acá afuera. La gente de derechos humanos se espantaría con lo que tú estás diciendo y te diría no, porque los derechos humanos son unos inalienables y le pertenecen por eso. Pero el señor no le importaron los derechos de los 100 que mató. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Si el problema está aquí es un tema de concepción, es un tema de cómo se ve la sociedad y qué es lo que tú priorizas. Yo lógicamente, yo siempre lo he dicho en todos lados, aunque me dicen que soy un idiota cuando yo no tengo empatía con los delincuentes. No, si tienen que vivir ese sistema, ellos eligieron atacar a la sociedad, ellos eligieron violar, matar, secuestrar, o sea, y yo como sociedad también siento que tengo el derecho de poder esa familia, de todas las víctimas. ¿Dónde está el sufrimiento, la pérdida, el trauma, todo el daño que se genera en la sociedad con todo esto? O sea, si y ahora yo tengo que tener cuidado que mis gendarmes no los golpeen porque si no hay violación de los derechos humanos. No me hagan con tonteras. Paremos la estupidez y pongámonos firme alguna vez y dejemos de ser los pelotudos de Latinoamérica. De verdad somos los pelotudos de Latinoamérica. Todos los delincuentes vienen acá en Chile porque acá en Chile, por Argentina nos meten armas por donde quieren, por el norte nos meten droga, ocupan nuestros puertos para sacar todo para afuera porque los chilenos tenemos una buena imagen extranjera. No usan como quieren. Que no tenemos escáneres. Sí, no tenemos escáneres. No, nada, es una estupidez. Tenemos lleno de tag el país, pero no somos capaces de poner un tonto escáner en la aduana. Con lo de los inhibidores por momentáneos de las cárceles, cosas ya a mí me hicieron la semana. O sea, estoy para adentro. Pero espero que me cedan en algo. Porque yo no quiero traer, claro, la Richanga, no quiero nada con él, no quiero que lo traigan. Pero es peor si queda libre afuera. Pero un tema de derecho, lo entiendo. Pero ¿no será mejor que se lo lleve otro país? A mi gusto, nosotros como país tenemos que tener la capacidad suficiente y los pantalones suficientes de que si los delitos se cometieron en Chile, si hubo una persona que fue torturada y asesinada en nuestro país, es nuestro país el competente para establecer la justicia respecto a ese delito. Porque recordemos que también esa persona que fue secuestrada tiene familia, hay víctimas por detrás. Y esas víctimas requieren justicia en nuestro país. Y no podemos, es que es muy peligroso no traerlo. Eso es una actitud cobarde. Hay que dar la garantía. Y nosotros tenemos que ser capaces como país de poder enfrentarlo. Lo que sí tenemos que ponernos los pantalones, pero hagámoslo. Porque, o sea, entendamos que esta criminalidad nos está atacando de una forma distinta. ¿Y eso es plata?
lógicamente hay que inyectar recursos en sistemas penitenciarios, en capacitación de personal y también el sistema procesal. El sistema procesal hizo agua con la causa con los casi 37 gallos del Tren de Aragua. Hizo agua. No teníamos cómo juntarlo. Y de hecho la Fiscalía no lo podemos juntar porque no damos abasto, no tenemos la capacidad. Fuera presencial la audiencia. Claro, porque ellos querían que fuera presencial. ¿Dónde juntamos los 39 gallos? Había uno que tenía que viajar de Puerto Montt, imagínate. ¿Y cómo los traemos a todos? Y el sistema judicial hizo agua. Entonces ahí también tenemos que tener la capacidad de modificar nuestras leyes, modificar nuestros procedimientos, incluso nuestros tribunales, que es lo que decía la candidata presidente de Evelyn Matei, que había que modificar nuestra forma de enfrentar esta criminalidad que nos está afectando. Y también a nivel carcelario, porque Claudio, lo que viene es que pone a prueba pone a prueba nuestras cárceles. Y si vamos a tener a este señor jugando aquí al contigo aprendo, es bien difícil hacerlo. ¿O no, José María? No, es que quiero, a propósito, miren la imagen de apoyo que tenemos. Estas son imágenes oficiales tomadas por el gobierno y la policía colombiana. Sí. ¿Ok? Es lo que se llama el Paseo de la Fama. Pero además hay una imagen en 360 donde le giran en torno a la cara para que se vea bien quién es este delincuente, porque es un enemigo de la sociedad. Si nosotros hiciéramos eso en Chile, es un escándalo. Empezarían a decir algunas organizaciones que se criminaliza la imagen, se está atentando contra el principio de inocencia y se está atentando contra la identidad y contra el debido proceso. Esta es una práctica que se hace en todo el mundo. En Estados Unidos le llamamos el Paseo de la Fama, quienes cubrimos de repente notas que son criminales acá en Estados Unidos, se hace en Colombia, se hace en Perú, para que todo el mundo sepa quién es el enemigo de la sociedad que está atentando contra la sociedad. Pero acá en Chile esto, salvo un paseíto que de la PDI te sopla y te dice, oye, a las 4 lo subimos al camión, y que tú al final lo veís pasar desde la salita, ¿no es cierto?, hasta el camión, porque te soplaron para poder tener el mono. Acá no se hace, no se presenta el imputado a la sociedad. ¿Por qué? Por derechos humanos y por el debido proceso, ya está bien, porque nadie es en el fondo delincuente hasta que el juicio prueba que eres delincuente, ¿no es cierto? Y si eres imputado, a lo mejor se puede prestar esto simplemente para un circo y el día de mañana tú eres inocente. Y uno lo entiende. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque me quedo dando vuelta al tema de los derechos humanos. En Chile tenemos un alto estándar de derechos humanos. Confiemos en nuestra capacidad de resguardar derechos humanos. Pero no caigamos en la rigidez ni en el identitarismo, que es lo que pasa en muchos lugares, que es cuando uno se sobregira. No nos sobregiremos. Nosotros en Chile podemos garantizar el debido proceso, el derecho a la vida, la alimentación, la visita del abogado, todo lo que requiera. Pero no nos piden ni se sobregiren ni nos pidan que garanticemos cuestiones que en ningún otro país del mundo se garantizan. José María, esto es grave. Entonces yo veo, y voy a hacer una mezcla. Yo sé que son angustias familiares y lo entiendo, pero vemos que corren todos como pollos sin cabeza por el tema del bono de la electricidad. Pero esto es para que el Congreso completo se ponga de acuerdo, hacen reformular gendarmería en el tema de las cárceles. Es como para que nos paralicemos. Imagínate que y no pasa nada. El presidente de un país lo anuncia el gran éxito investigativo que el presidente, nada más ni nada menos. El presidente del país lo anuncia diciendo: logramos capturar a uno de los fundadores del Tren de Aragua. Lo tenemos. Muy bien, hemos trabajado con inteligencia, todas las policías. Chile, si tienes que llevártelo, llévatelo. ¿Cómo nosotros no vamos a dar el ancho y no vamos a tener la capacidad de decir, perfecto, venga, porque nosotros somos los que lo requerimos? Nosotros emitimos la alerta internacional, nosotros somos los que lo queremos procesar. O sea, tenemos que tener la capacidad de estar a la altura de lo que queremos hacer como país. De otra forma, no sé, nos cambiamos el país, no sé, cambiamos el nombre. Pero hay que hacer más cárceles, hay que mejorar el bueno, y los genios que están en el gobierno tienen que ponerse a pensar en eso. ¿Cómo comenzamos a hacernos cargo de esta criminalidad? Hay que sacar más lucas para gendarmería, hay que construir nuevas cárceles, hay que hacer algo. ¿Cómo lo atacamos? Bueno, los genios, para algo tenemos tanto experto en seguridad y hablando todos los días en pantalla de los logros de que le compran nuevos autos a Carabineros. Preocúpense de inteligencia, de cómo avanzar y estar un paso antes de la delincuencia, y no de cualquier tipo de delincuencia, del crimen organizado internacional. Partir por algo, Claudio, que a lo mejor no necesitamos tantos recursos ni inversión a largo plazo, porque ¿cuánto nos demoramos en construir nuevas cárceles? Si es solamente modificar la estrategia de cómo aislamos a los presos más peligrosos en la cárcel de alta seguridad. O sea, con lo que tenemos, ¿cómo lo modificamos después de lo que ocurrió? Y el problema que tú tienes ahí, que eventualmente te van a aparecer tal vez organizaciones de derechos humanos y decirte no, porque ese sistema que tú quieres implementar respecto de atenta contra los derechos de la persona y del imputado en este caso, porque todavía no ha sido condenado.
Y ahí vas a tener un problema legal que tiene que resolver el Congreso. Que el Congreso tiene que decir lo que ellos están haciendo de privar de libertad, encerrarlo, como el Chapo lo vemos, listo, perfecto, eso es legal. Y si hay que modificar la Constitución y si hay que modificar tratados internacionales, se modifican para que nuestro marco legal nos apoye. Mientras nadie hace nada. Todos mirando para arriba, hablando de cualquier pelotudez y la delincuencia nos come. O sea, son cosas paralelas y hay que hablar del 6%. Hay que hablar del bono de electricidad. Pero si es un trabajo, aquí estamos hablando de la seguridad de los chilenos, de que entran a sus casas. Lo que veíamos hoy día en la mañana, un caballero que va a quedar quizás preso por estar comiendo sushi porque le robaron y pensó que su polola iba dentro de una camioneta secuestrada. Estás importando casi al Pablo Escobar del año 2020 a tu país para juzgarlo. ¿Tenemos la capacidad de traernos al Chapo Guzmán y juzgarlo acá? O imagínate los recursos que va a poner tal vez el Tren de Aragua para vulnerar las cárceles chilenas o para inventar algún plan de rescate a esta persona. ¿Tenemos la capacidad realmente de poder defendernos de eso? Y de hacer más cárcel, porque ninguna comuna en Chile quiere una cárcel. Claudio, ninguna comuna en Chile quiere un vertedero. Claro. Sí, José María, dale nomás. Yo después doy mi... Tenemos la capacidad realmente de seguir la ruta del dinero y de las criptomonedas, ese es el problema de fondo. Mientras tú no cortes la llave de paso, este país va a seguir siendo caldo de cultivo para el crimen organizado. Sigue siendo un paraíso. Claudio, ¿tenemos esa capacidad? Porque por ahí hay que partir. O sea, todos siempre han hablado que atacar patrimonialmente a esta organización es la única forma de desbaratarla realmente, porque ahí se te acaba la plata para el recurso humano y para las armas. Y matando eso ya no es negocio, se te van a otro país. ¿Por qué no se van a hacer esto a Estados Unidos? ¿No? ¿Por qué no lo intentan allá? Están muertos de miedo de que los agarren primero porque la policía no tiene ningún tipo de piedad. Claro. Lo sentimos. Allá piensan con delincuentes muertos. Lo sentimos mucho por todos ustedes. Y además que el sistema carcelario también es durísimo. Y es mucho más complejo también hacer operaciones comerciales. Llegáis a Chile y acá te pones con una casa de cambio. El fundador del Tren de Aragua con una casa de cambio para manejar monedas internacionalmente, para mandar divisas, plata donde quiera en el mundo. Claro, y en Quillota. Y acá en Chilito todos aplaudiéndolo. Y aquí todos aplaudiendo. Lo que yo te decía era lo de las cárceles. Ninguna comuna quiere cárcel, ¿cierto? Ninguna comuna quiere un vertedero. Pero ¿habrá alguna forma de plantear algún tipo de subvención a la cárcel, a la comuna donde se va a instalar, lejos de un asentamiento popular, para poder incentivar? Porque hay que hacer cárceles. Bueno, es una discusión que se dio en el pasado y todo pareciera ser que la sociedad o la clase política eligió que era más importante otro tipo de gastos antes de invertir en todo lo que tenía que ver con reinserción y sistema carcelario. Que esa fue la discusión que se dio en el gobierno Piñera 1. Y la verdad que la gente dijo, parece ser que estos recursos preferimos estos 10.000 millones de dólares, los gastamos en otra cosa. Es muy impopular para cualquier gobierno construir cárceles. José María del Pino, muchas gracias por entregarnos nuevamente tu conocimiento en cuanto al crimen organizado. Ya te vamos a estar golpeando la puerta. No, si la hace toda. José María, estoy impactado.